Bueno, entonces la clase pasada vimos varios corolarios y como mencioné, los corolarios son así como la parte fundamental, ¿no? de la teoría de bases de espacios vectoriales, ¿sí? Y entonces, bueno, hoy vamos a seguir viendo más corolarios que se desprenden también de estos teoremas, del teorema 1 y del teorema 2 que hemos visto y de todos los corolarios de la clase del viernes, ¿sí? Pero bueno, para eso vamos a empezar primero con esta definición, ¿sí? Lo que vimos la clase pasada es que si teníamos un espacio vectorial, bueno, a ver, déjenme lo recuerdo, si se los escribo. Entonces, bueno, si teníamos un espacio vectorial, que tiene una base beta con n elementos, entonces, ¿qué sabemos del número de elementos que tiene cualquier otra base de este espacio vectorial? Un valiente que me diga. También tiene n elementos. Entonces, cualquier otra base gamma de B tiene n elementos. Este fue uno de los corolarios que probamos la clase pasada. Ok. Y bueno, gracias a este corolario, entonces podemos definir lo que es la dimensión de un espacio vectorial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un espacio vectorial y vamos a decir que este espacio vectorial es de dimensión finita si tiene una base que consta de un número finito de elementos, ¿sí? Entonces, si tenemos un espacio vectorial y tiene una base que consta de un número finito de elementos, pues entonces decimos que el espacio es dimensionalmente finito. Y además, por este corolario, como ya sabemos que si tiene una base con un número finito de elementos, o sea, con n elementos, entonces cualquier otra base va a tener ese mismo número n. Entonces, al número de elementos de cada base, que siempre es el mismo número, se le conoce como la dimensión del espacio vectorial. Y se denota así, por la dimensión de B. Y bueno, si el espacio vectorial no es dimensionalmente finito, entonces se dice que es dimensionalmente infinito. ¿Hay dudas hasta aquí en la definición? No, profesora. Ok. Bueno, y entonces, pues a ver, un ejemplo. Un ejemplo, si estamos en las matrices de 2 por 2 con entradas en los reales, sabemos que qué conjunto es una base de este espacio vectorial. Vamos a tomar la base canónica. La canónica, exacto. Esta es la base, ¿no? Y la conocemos como la base canónica o estándar. Y entonces, ¿cuánto vale la dimensión de las matrices de 2 por 2 con entradas en los reales? 4. 4, que es el número de elementos de una base, ¿no? Y cualquier base va a tener 4
4 elementos, ¿sí? Bueno, otro ejemplo. Si tenemos el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 3 con entradas en los reales, entonces una base. ¿Quién me da una base para este espacio vectorial? ¿Nadie? Pues puede ser 1,x, x cuadrado. 1,x, ajá, Ricardo, ¿qué más? X cuadrada, x cúbica. X al cuadrado y x cúbica, exacto. Esta es una base, ¿no? Y también se le conoce como la base canónica o estándar de los polinomios. Y entonces, ¿cuánto es la dimensión? 4. Exacto. Ok. Bueno, entonces está clara el concepto de la dimensión de un espacio vectorial. ¿Sí? ¿Y quién me da un ejemplo? Aquí está la definición, un ejemplo de un espacio vectorial, pero que sea dimensionalmente infinito. Si les pido un espacio vectorial que sea dimensionalmente infinito, ¿quién me da un ejemplo? pues todo de los polinomios. Podría ser uno. Exacto, Ricardo. Entonces, el espacio vectorial de todos los polinomios con coeficientes en los números reales es un espacio vectorial dimensionalmente infinito. ¿Y eso por qué? Porque ¿quién es una base de este espacio vectorial? Intentamos tomar el polinomio 1, x, x al cuadrado, x al cubo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este es un espacio vectorial dimensionalmente infinito. ¿Hay dudas en los ejemplos o en la definición? No, profesora. Ok. Bueno, otro corolario que tenemos es este de aquí, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice este corolario? Tenemos un espacio vectorial de dimensión n. Y ahora vamos a tener S, un subconjunto de B que genere AB y que contiene n elementos. Y lo que afirma este corolario es que entonces este conjunto S es una base para B. Entonces, un minutito para que lo copien y otro minutito para que me digan este corolario, ¿a cuál de los corolarios anteriores que hemos visto les recuerda? Entonces, lo copian y piensan, ¿no? ¿A qué otro corolario les recuerda este corolario? Aquel que nos dice que todo conjunto linealmente independiente con la cardinalidad de una base Ajá. es base. Es base, ok. Lo que nos dice Benjamín y justo es ese, ¿no? Entonces, teníamos un corolario que nos decía eso. Si tenemos un espacio vectorial que tiene una base con n elementos, como ahorita ya sabemos qué quiere decir que el espacio vectorial tenga una base con n elementos, con esta definición, que es cómo lo podemos traducir eso, que el espacio vectorial tenga una base con n elementos, ¿cómo lo podemos traducir? Ahora que ya sabemos lo que es la dimensión de un espacio vectorial. ¿Qué pongo aquí? Se ve un espacio vectorial y ¿qué? ¿De dimensión qué? ¿Sí está claro lo que pregunté?
de dimensión finita, pero si ya sé que tiene n elementos, ¿cuánto vale la dimensión? Ahí está. N. Entonces, se abre un espacio vectorial y en lugar de poner que tiene una base con n elementos, voy a poner se abre un espacio vectorial de dimensión n. O sea, ¿esto qué quiere decir? Es decir, tiene una base con n elementos. Ok, entonces tenemos un espacio vectorial de dimensión n. Y entonces, ya nos había dicho Ricardo que, y además me tomo y S, un subconjunto de B linealmente independiente. Entonces, ¿qué es lo que sé de S? S, linealmente independiente con exactamente n elementos. Entonces, S es base del espacio vectorial. ¿Sí? Este corolario lo probamos la clase pasada. Si tenemos un espacio vectorial que ya tiene una base con n elementos, o sea, si ya tiene dimensión n, y me tomo un subconjunto que sea linealmente independiente y que también tenga n elementos, entonces esta S va a ser una base del espacio vectorial. ¿Sí? Y bueno, pues entonces ahora este corolario, pues es, digamos, nos recuerda, este corolario de aquí, pues nos recuerda a este. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un espacio vectorial de dimensión n, o sea, tiene una base con n elementos, y ahora me voy a tomar un subconjunto que genere y que contenga n elementos. Entonces, lo que afirma el corolario es que este conjunto también va a ser una base de mi espacio vectorial. ¿Sí está claro entonces ahora sí? Sí, profesora. Bueno, entonces son dos corolarios, hay que aprendérnoslos, hay que saberlos, ¿no? Y bueno, entonces ahora sí vamos a entrar más rápidamente a la demostración. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la dimensión del espacio vectorial es n. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que la dimensión del espacio vectorial sea n? Pues eso quiere decir que cualquier base del espacio vectorial va a tener n elementos. ¿Sí? Y ahora me voy a tomar un subconjunto de B que genere al espacio vectorial y que tenga n elementos. ¿Sí? Entonces ahora, por el teorema 1, ¿qué es lo que nos decía el teorema 1? Si tú tenías un subconjunto de B que generaba y que era finito, que sea en este caso, porque tienen elementos, eso quiere decir que es finito, entonces el teorema 1 nos afirmaba que existía un subconjunto de ese conjunto S y tal que este subconjunto era una base del espacio vectorial. ¿Sí? Y bueno, entonces ahora sí, como este subconjunto es base de mi espacio vectorial, pues quiere decir que entonces la dimensión, la cardinalidad de ese subconjunto tiene que ser n, porque cualquier base tiene n elementos. ¿Sí? Entonces, este subconjunto tiene cardinalidad n. Pero S también tiene cardinalidad n. Entonces, tienen la misma cardinalidad. ¿Sí? Y este S1 es subconjunto de S. ¿Sí? Entonces,
este subconjunto de ese, pero tienen la misma cardinalidad. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que son iguales, ¿sí? Porque si este está contenido en este, pero son de la misma cardinalidad, pues tienen que ser iguales. Y entonces, pues este S, como es igual a S1 y S1 era base, pues S también es una base del espacio vectorial. ¿Hay dudas en la demostración? Entonces, sí. Sí, Saúl, ya sea. Si tienes un subconjunto, tienes un espacio vectorial que tenga dimensión n, entonces si tienes un subconjunto linealmente independiente con n elementos es base, o un subconjunto con n elementos que genera es base, sí, ya sea que apliques este corolario o que apliques el anterior, sí. En ambos casos te va a resultar base, porque tienes los dos corolarios, este y el que acabamos de probar, sí. ¿Más dudas? Todo bien, profesor. Ok. Bueno, lo que vamos a ver esta clase es, digamos, como que el teorema central de la clase. Entonces, a ver, un segundito para que lo copie. ¿Ya está copiado? Ya. Ok. Pues bueno, a ver, antes de ver la demostración, veamos un ejemplo. Pero se la puedo volver a poner, es que se me trabó. Ahorita lo pongo, sí, ahorita lo pongo. Permíteme Gracias. tantito y ahorita se los pongo, sí. Ahí está. Para que lo acaben de copiar. Y me dicen cuando ya lo pueda quitar. ¿Ya lo puedo quitar? Ya, gracias. ¿Ya? Ok. Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que dice el teorema? Dice, sea W un subespacio vectorial de un espacio vectorial B de dimensión n. O sea, la dimensión del espacio vectorial B es n, ¿sí? Y me tomo un subespacio D, ¿sí? Entonces, lo primero que afirma el teorema es que este subespacio también va a ser dimensionalmente finito, ¿sí? Y además, la dimensión del subespacio va a ser menor o igual que la del espacio vectorial. Y además, si la dimensión del subespacio coincide con la dimensión del espacio vectorial B, entonces quiere decir que el subespacio es todo el espacio vectorial. ¿Sí? Son dos cosas lo que está afirmando el teorema. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿quién me da un ejemplo de un espacio vectorial de dimensión finita? Pues R4. ¿Cuál? Perdón. R4. R4. Ok. R4. ¿Cuánto es la dimensión de R4, Benjamín? 4. 4. Ok. Y ahora, ¿quién me da un subespacio de R4? El canónico, ¿no? ¿Cuál es el canónico, Pablo? Es el 1000. Un subespacio. Quiero un subespacio. Ah, sí, perdón.
Yo digo, va cercano, pero tiene que ser un subespacio. ¿Quién es un subespacio? De R4. Por ejemplo, las líneas, ¿no? Que pasan por el origen. Las líneas que pasan por el origen. Ok, perfecto. ¿Cómo escribo las líneas que... Espérenme, que esto ya se me trabó. ¿Cómo escribo a las líneas que pasan por el origen? Como todos los vectores que satisfacen. Sí, Axel. ¿Cómo son? Todas las líneas que pasan por el origen son de la forma que... Una línea que pasa por el origen, ¿cómo van a ser? Van a ser de la forma A, 0, 0, 0, y tal que A donde esté. Tal que ya esté en R. En R, ¿no? Esta es una línea que pasa por el origen. Ahí está. ¿Sí? Y este es un subespacio vectorial de R4. ¿Sí? Entonces, tenemos R4, su dimensión es 4 y me tomo un subespacio vectorial de R4. Ahí está, una línea que pasa por el origen. ¿Quién me da una base de este espacio vectorial? Porque queremos calcular la dimensión de este espacio vectorial. ¿Quién es una base de este espacio vectorial? Ahí está, ya me la dio Saba. Esto es base. Y entonces la dimensión de W, ¿cuánto vale? 1. Porque acuérdense, la dimensión del espacio vectorial es el número de elementos que tiene una base, ¿sí? Y bueno, aquí sí, pues 1 sí es menor o igual que 4. Esta es la dimensión de R4. Y esta de aquí, pues es la dimensión de W. ¿No? Ahí está. Que es lo que afirma el teorema, ¿no? Esto es lo que afirma el teorema, ¿no? Si tienes un subespacio, tienes un espacio vectorial de dimensión n, tienes un subespacio vectorial de él, entonces la dimensión del subespacio es menor o igual que la dimensión del espacio vectorial. Y ahí está. Y aquí hay un ejemplo. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces a ver, vamos rápidamente a la demostración. Sí, la demostración maneja ideas que ya hemos manejado y que son importantes. Sí, ya hemos utilizado digamos, lo que maneja la demostración, ya lo hemos visto. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a repasar nada más. Entonces, bueno, ¿qué pasa si el subespacio vectorial fue el subespacio vectorial trivial? ¿No? Si es el subespacio vectorial trivial, o sea, el que nada más tiene al 0, entonces ya sabemos que el conjunto vacío es una base de ese subespacio vectorial. Y por lo tanto, la dimensión de ese subespacio vectorial, si el conjunto vacío es una base, pues es 0 la dimensión, porque el conjunto vacío tiene 0 elementos. Y eso es la dimensión, ¿no? El número de elementos que tenga una base. Entonces, en ese caso, pues la dimensión sería 0. ¿Sí está claro eso? Sí. Sí. Ok, bueno. Ahora, si el subespacio vectorial no es el trivial, o sea, no es el que nada más tiene al vector 0, entonces eso quiere decir que existe un vector x1 en W. Y ese vector, como este espacio vectorial no es el trivial, pues entonces este es distinto de el 0, porque no es el espacio vectorial trivial, o sea, tiene al menos otro elemento, ¿sí? Distinto de 0. Y ya sabemos, ya lo hemos visto, que un conjunto que tiene un solo elemento
distinto de 0 es un conjunto que es linealmente independiente. Entonces tengo un conjunto que tiene un solo vector distinto de 0, ese conjunto es linealmente independiente. ¿Sí? Y bueno, entonces otra vez vamos a continuar agregando vectores x2, x3, hasta xk de w, de tal manera que este conjunto S sea linealmente independiente, pero que al agregar cualquier otro vector de w, el conjunto se vuelve linealmente dependiente. Y ya le habíamos dado nombre cuando hacíamos esto. Eso quiere decir que este conjunto S es linealmente independiente y máximo, como me dice Fátima. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Y bueno, lo primero que tenemos que notar es que K tiene que ser menor o igual que N. O sea, este número de elementos que tengo aquí tiene que ser menor o igual que N. ¿Eso por qué? Porque ya sabemos que ningún subconjunto linealmente independiente de B puede tener más de n elementos. ¿Sí? Ya vimos un corolario que decía que si tenemos un subconjunto linealmente independiente de un espacio vectorial, entonces no puede tener más elementos que la base. Entonces no puede tener más elementos que la dimensión. ¿Sí? Y la dimensión de B pues es n, ¿sí? Que es el número de elementos de la base. ¿Hasta aquí hay dudas? Vamos bien, profesora. ¿También? Ok. Bueno, ahora, ¿qué más tenemos que ver? Sabemos que este conjunto es linealmente independiente, pero también es maxi. Eso quiere decir que al agregarle cualquier otro vector W de B, este conjunto se vuelve linealmente dependiente, porque este ya era linealmente independiente y máximo. ¿Sí? Entonces, si le agrego cualquier otro, este conjunto ya se vuelve linealmente dependiente. ¿Sí? Y ahora sí me acuerdo de lo que decía este lema. Este lema es el lema previo al teorema 1, que ya hemos visto en varias ocasiones. ¿Y qué decía ese lema? Decía, este elemento está en el generado por S, sí, solamente sí. O sea, lo que decía el lema es, este elemento está en el generado de S, sí, solamente sí. Este conjunto es unión. Este de aquí es linealmente dependiente. Eso es lo que decía el lema. Entonces ¿No es nosotros... W en lugar de X? W, gracias, sí, W. ¿Sí? Y nosotros aquí tenemos que este conjunto es linealmente dependiente. Aquí está, este es linealmente dependiente. ¿Sí? Entonces, por este lema, como se da esto de aquí, y este es un solo sí, entonces tenemos que W pues está en S. ¿Sí? Y eso me está pasando para todo vector W en W, porque este es linealmente independiente y máximo. ¿Sí? Y bueno, que W esté en el generado de S para todo vector W en W, eso quiere decir que este conjunto genera a W. Y como S además es linealmente independiente, pues entonces, y S también está generando, entonces S es una base de W. Y eso quiere decir que si este S es una base de W y tiene K elementos, entonces la dimensión de W es igual a K, que es menor o igual que N. ¿Dudas? No, profesora.
Bueno, entonces ya probamos la primera parte, ¿no? Si tenemos un subespacio, entonces la dimensión del subespacio ya probamos que es menor o igual que la dimensión del espacio vectorial. Ahora ya nada más nos falta probar el además. Entonces, bueno, para probar el además, pues, ¿qué tenemos? Si la dimensión, o sea, ¿qué es lo que dice el además? Si la dimensión del subespacio es igual a n, hay que probar que entonces el subespacio en realidad es el mismo espacio vectorial, ¿sí? Entonces vamos a tomarnos un subespacio vectorial que tenga dimensión n. Ahí está, me tomo W, subespacio vectorial de B que tiene dimensión n, ¿sí? ¿Qué quiere decir que este subespacio tenga dimensión n? Quiere decir, y aquí está, ¿no? Que W tiene una base finita, gamma, que tiene n elementos. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí me fijo que como esta gamma es una base, en particular gamma es un subconjunto linealmente independiente del espacio vectorial B, porque es una base de W, y una base por definición es un subconjunto linealmente independiente y que además genera. Entonces este es un subconjunto linealmente independiente y tiene n elementos. ¿Sí? ¿Y qué sabemos? Lo acabamos de repasar. ¿Qué sabemos de un subconjunto linealmente independiente del espacio vectorial que tenga el mismo número de elementos que una base? Sabemos que entonces ese subconjunto es una base del espacio vectorial. Entonces, esta base pues resultó que es una base de B, ¿sí? Y entonces, si es una base de B, pues quiere decir que el subespacio pues es B, ¿no? Era una base de este espacio vectorial, pero probamos que también es una base de B, pues quiere decir que los subespacios coinciden. ¿Hay dudas en la demostración? Por mí, todo bien. Ok, los demás, parece que Todo bien. ¿todo bien? Ok. Bueno, entonces hay que sabernos este resultado. Eso es importante. Márquenlo, hay que saber. O sea, si tengo una base para dos subespacios, entonces son el mismo subespacio. A ver, Franco. Ricardo, lo que está diciendo aquí el teorema es, tómate este espacio vectorial. Tómate este espacio vectorial, ¿sí? ¿Qué dimensión tiene este espacio vectorial? 2, ¿no? 2. ¿Y eso por qué? Porque ¿quién es una base de este espacio vectorial? No es la 0, 1, 0, 0. Esta es base. Base de este espacio vectorial, ¿no? Entonces la dimensión de este espacio vectorial es 2, ¿sí? Lo que dice el teorema, eso es lo que dice el teorema que acabamos de probar. Ahora considera W un subespacio vectorial y tal que la dimensión de W también sea 2. ¿Sí? Entonces tienes un espacio vectorial de dimensión 2 y te tomas un subespacio vectorial de B
del espacio vectorial de B, y tal que la dimensión de ese subespacio vectorial sea 2. Entonces, ¿qué es lo que afirma el teorema? Por este teorema, entonces, este W tiene que coincidir con todo tu espacio vectorial, con todo este espacio vectorial de estas matrices, ¿sí? Cualquier subespacio vectorial que tenga también dimensión 2, no le queda de otra más que ser el total. Eso es lo que está diciendo el teorema en este ejemplito particular. ¿Sí te aclara Ujú. eso? Sí, sí, sí. Sí, ¿Eh? ¿Los demás sí, gracias. también? Sí, todo bien. Ok. Bueno, pues a ver aquí. Otra vez, es el ejemplo, ¿no? Tenemos este espacio vectorial de las matrices de 2 por 2. Este espacio vectorial de las matrices de 2 por 2 es de dimensión 4. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Es un espacio vectorial de dimensión 4, ¿sí? Tomémonos este subespacio vectorial, el que acabo de dar en el ejemplo. Este de aquí es un subespacio vectorial. ¿Qué dimensión tiene este subespacio vectorial? Dimensión 2, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos en la demostración? En la demostración, ¿qué fue lo que hicimos? Nos tomamos este elemento en W, ¿sí? Y sabemos que este conjunto es linealmente independiente. Pero este no es máximo. ¿Por qué? Porque todavía me puedo tomar este otro y este conjunto sigue siendo linealmente independiente, ¿sí? Entonces, este es linealmente independiente, pero no es máximo. Este sí es linealmente independiente y es máximo, ¿sí? Y además, este conjunto pues genera todo el espacio vectorial W. Entonces, este conjunto pues es una base y la dimensión es 2. La dimensión del espacio vectorial pues es 2. ¿Sí está claro el ejemplo? ¿Y lo que hicimos en la demostración? ¿O me fui muy rápido? Sí, estuvo claro. Ok. Bueno, ahora tenemos este otro corolario. Dame un segundito para que lo copie. Y me avisan cuando esté copiado. Ok. Entonces, ahora ahí está ya el corolario. Y bueno, vamos a ver un ejemplo. Antes de ver la demostración, veamos un ejemplo. ¿Quién me da un espacio vectorial de dimensión finita? ¿No? R3. R3. R3, un poquito más grande. Ok. Entonces, R3. ¿Cuánto vale la dimensión de R3? 3. Ok, pues ahí está. Sí es un espacio vectorial de dimensión finita, ¿sí? Ahora, ¿quién me da un subespacio vectorial de R3? Quiero un subespacio vectorial de R3. Ahí está, ¿no? Este es un subespacio vectorial. Y ahora, ¿qué es lo que dice el corolario? Cualquier base del subespacio vectorial
es un subconjunto de una base de B. Entonces, necesitamos una base de W. ¿Quién me da una base de W? La canónica. La canónica. ¿Qué cuál es? 1,0,0, 1,0,0, ajá, 0,1,0 ajá. y 0,0,1. Base de W. Base de Perdón. W. Entonces, Sí. ¿cuál es? Esta. ¿Sí? Sí, 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 sí. Es base de W. Y de acuerdo al corolario, esta base de W tiene que ser un subconjunto de una base de B. ¿Cuál es la base de W de la que esta es un subconjunto? Esta es base de R3, o sea, base de B. Y pues beta sí es un subconjunto de esta base, que es lo que está diciendo el corolario. ¿Sí? Ok, sí. ¿Es la única base de R3 de la cual esta base es un subconjunto o hay más bases? ¿O habrá otra base? Sí hay más bases, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿cuál? En un plazo último con 0,0,2 o así, con Exacto, cualquier múltiplo. exacto. Por ejemplo, esta, ujú, esta, ajá, y en el chat me lo ponen muy general, ¿no? Y por ejemplo, esta, 0, 0, C. Aquí nada más tengo que pedir C distinto de 0, porque si no, este es el vector 0 y eso no sería una base. Esto es base de R3, que es B, y beta, si es un subconjunto de esta base. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está afirmando este corolario, ¿sí? Tienen un subespacio vectorial de un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces, cualquier base del subespacio va a ser subconjunto de una base de DB. ¿Ok? Y bueno, la demostración, ahí se las escribí toda con cuidadito. Ahí está, aquí empieza y continúa acá. Está escrita todo con cuidadito. Pues bueno, ya ustedes la checan. Y bueno, con eso terminaríamos, ¿no? Esta clase. Ya nada más aquí les hago la observación que en el libro de texto la definición de la dimensión, o sea, bueno, esta definición de que un espacio vectorial sea dimensionalmente finito no es la misma que yo di. Son definiciones equivalentes. Ustedes pueden checarlo, pero no es la misma definición. Son equivalentes, pero no es la misma, ¿sí? Entonces, bueno, chequen la definición que da el libro de dimensionalmente finito e intenten probar que son definiciones equivalentes. ¿Sí? Ese es un buen ejercicio para ustedes. Esto olvídenlo, esto no aplica con ustedes, lo de los proyectos. Esto no. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta aquí? La dimensión es siempre un entero positivo